Ahorita tenemos tu cuadrito y doy su pequeña semblanza. Él es Mario Orlando Beltrán López, es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Chiapas, es maestro en Estudios Fiscales por la Universidad Autónoma de Chiapas, es maestro en Administración por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, plantel Tapachula, actualmente cursando la licenciatura de Derecho, actualmente cursando el doctorado en Ciencias de lo Fiscal, ya me va a alcanzar con las materias. Socio y director de Consultoría Contable Fiscal, Instituto de Capacitación y Estudios Fiscales, socio del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, Asociación Civil, expositor a nivel nacional ante diversos organismos, colegios, instituciones educativas y dependencias públicas, tales como el Servicio de Administración Tributaria, agente capacitador externo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, catedrático a nivel licenciatura y posgrado en asignaturas en materia contable y fiscal. Saludos, estimado Mario. Esperamos ahora sí que te conectes, si andas por aquí. Ya esperamos. Ándale. Listos. Buenas tardes, estimado. Hola, maestro Ramón, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la comunidad Antinet que se cita en esta emisión de Jin Yang Fiscal. Saludos al maestro Miguel Chamblati. Bueno, no sé si ya es doctor, pero saludos, amigo Miguel Chamblati, saludos a Santi, a todos por ahí. Muy buenas tardes. Dice Miguel que solo Miguel. Ok, perfecto, muy bien. Hola, Hola, como, Estrella como Castañeda, Amanda buenas Miguel, tardes. ¿no? Sí, buen Miguel. Muy bien. Pues aquí listos y sobre todo agradeciendo la invitación para participar en esta comunidad Anafinet. Gracias, estimado Mario. Eh, pues mira, hemos estado platicando de todos los esquemas reportables, cómo va caminando, y vamos analizando cada fracción con un invitado, ¿no? A ti te invitamos, pues sabemos que es obviamente un experto en tema de dividendos, todo eso que manejas, y el esquema reportable que vamos a comentar hoy, tiene que ver con eso porque habla de evitar la parte de la retención del 10% de impuesto de la renta. Entonces, es muy amplio, aunque el tema, pero si nos quisieras, o sea, dar tu punto de vista de cómo ves todo este tema de los esquemas reportables, cómo lo has sentido, si ha funcionado y cómo lo percibimos, estimado Mario. Claro que sí, amigo. Pues este tema de esquemas reportables, la verdad, para algunos nos genera confusión. Basta con preguntarnos qué o cuál es el alcance de este concepto de esquema reportable, si una asesoría, si llevar la contabilidad, qué tipo de asesoría. Y de aquí hay que hacer algunas delimitaciones, particularmente en definir si un esquema tiene la característica de reportable o no, porque así yo tendría dos tipos de esquemas. Yo le denomino el esquema generalizado y aquel que es reportable, el que se encuentra enunciado en el artículo 199. Tal es el caso de la fracción que hoy se analizará, que es la fracción 12ª de este dispositivo. Entonces, nosotros en la faceta en la que nos encontremos tendremos que analizar si esa recomendación, o valga la expresión, ese conocimiento que se va a implementar en una empresa, esa persona física o persona moral, no importando el régimen, genera un beneficio fiscal en México, tiene la característica de un esquema. Pero como cité, si este esquema, si sus características se encuentran enlistadas en el artículo 199, entonces ya cumplo con las obligaciones de la reportabilidad. Oye, pero ¿qué pasa si entonces este esquema no es reportable? Bien, señala la misma ley del el Código Fiscal de la Federación, que tendríamos que entregar una constancia explicando y justificando por qué no se considera un esquema reportable. Y muchos por ahí de repente nos sorprendemos o hasta cierto punto nos asustamos en el sentido de decir, oye, si yo le digo a una persona física
que para deducir su ropa requiere A, B y C. ¿Es un esquema reportable? No, no es un esquema reportable. ¿Es un esquema general? En mi opinión, sí, porque estaría generando un beneficio fiscal en México. Y tal vez ya se abordó con mucha profundidad el concepto de beneficio fiscal y el artículo 5A delimita que es todo concepto que genera alguna exención, deducción o reducción. Así, si alguno de nosotros damos esta asesoría a la persona física indicándole que puede deducir la ropa, por decir algo, con estas características y con estas fórmulas, tendría el carácter de un esquema. Pero pues ya en el tema que hoy nos ocupa y con el modo anfitrión del maestro Ramón y toda la comunidad de Nafinet, pues ahí tenemos ese artículo 199 y es importante delimitarlo. Se considera un esquema reportable. Cualquiera que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las características siguientes. El hecho de que tu asesoría genere beneficio fiscal, pero no esté en el 199, no quiere decir que estás fuera del alcance del artículo 199 al 202 del Código Fiscal de la Federación. Sí, es correcto. Fíjate que todo esto desde que se inició el tema de esquemas, pues ahora pareciera ser que cualquier planeación tendríamos que tener la constancia de no reportable, ¿no? Entonces, se ha vuelto, pues ahora sí, con un tema de persecución de las constancias, ¿no? A cualquier operación, oye, mi constancia de esquema no reportable, ¿eso qué es, no? Ya hay operaciones, no sé, que a lo mejor son normales, oye, la aplicación de algún estímulo fiscal, ¿no? Oye, pues, eso es un esquema no reportable. Pues, oye, espérate, si bien no es la finalidad, se está también distorsionando por la limitación que viene en ley, pero digo, al final de cuentas, como tú comentas, está el generalizado, el personalizado, está el decreto que solamente vino a poner más dudas, el minisitio, ahora se legislan en base a preguntas frecuentes, pues se vuelve también todavía un tema de incertidumbre que hasta la Prodecon se ha pronunciado al respecto, estimado Mario, ¿no? Pero como estamos platicando el día de hoy, nos vamos a enfocar al esquema reportable, que es la fracción 12, la decimosegunda. Dice, se concede un esquema reportable, recordemos que es reportable solamente las que están listadas en 199, ¿no? Estamos de acuerdo, estimado Mario, ¿no? Es correcto. Ok, si no está en el listado 199, no es reportable, pero eso no quiere decir que no se tenga que enviar otra información al SAT, que esa sería la del no reportable. Entonces, ¿con qué es la confusión? Oye, no es reportable, sí, pero ¿qué crees? Hay que subir en una paginita que esto no es reportable, ¿no? Entonces, sí hay que subir información, pero no es tanta como ahorita la vamos a ver, ¿no? Dice, evitar la aplicación de la tasa adicional del 10% prevista en los artículos 140, segundo párrafo, 142, segundo párrafo de la fracción quinta, y 164 de la ley de impuesto de la renta. ¿A qué se refiere esta tasa adicional del 10%, estimado Mario? Pues bien, maestro Ramón, como sabemos, tenemos una nueva ley del ISR a partir del 1 de enero de 2014. Y sin duda, en el ánimo ya no tanto recaudatorio, sino una extrafiscalidad dentro de las diversas modificaciones que hubo en ley de ISR, IVA, IEPS, etcétera. Bueno, nos encontramos con esa premisa que cuando se reparten dividendos, sean nacionales o extranjeros, y si estos provienen de aquella cuenta de utilidad fiscal neta, la CUFIN, pues no se paga el impuesto sobre la renta. Y el Ejecutivo se dio cuenta de que hay personas forales, o en su momento hubo personas forales, que tenían mucho saldo en la CUFIN, en esta cuenta de utilidad fiscal neta, y que repartían dividendos y que no había una recaudación con base al artículo 10, párrafo tercero de la ley del ISR. Así, estableció en el artículo 140, párrafo segundo, para personas físicas la obligación que cuando se distribuyan dividendos por personas morales hacia personas físicas, las primeras deberán de retener el 10%. No obstante, hay una confusión,
porque estamos tan aparejados con el tema de la CUFIN que no se paga impuesto por la persona moral y se piensa que si estos dividendos o utilidades provienen de la CUFIN, tampoco habría retención del 10%, pero esto no dispone el párrafo segundo del artículo 140. En pocas palabras, si el dividendo proviene o no proviene de la CUFIN, entonces en todos los casos hay que retener ese 10%. Nuevamente, no es un pago provisional que tenga que hacer la persona moral o una retención propiamente con efectos de acreditamiento, sino que este 10% tiene la naturaleza de pago definitivo. ¿Qué quiere decir? Que bajo el concepto genérico de este pago es que no tiene acreditamiento en la declaración anual. Así, una persona moral distribuye 100,000 pesos de dividendos. Pensemos 70,000 vía CUFIN, 30,000 no CUFIN. La retención sería de 10,000 pesos, que el accionista, con base al artículo 76, fracción quinta, tendría que recibir una constancia con ese, más bien la persona moral tendría que emitir una constancia, un CFI de retenciones con ese 10% y la persona física con eso cumple con la obligación de haber aceptado o haber recibido ese 10%. Fíjate que, como bien comentas, creo que hasta ya tendría que desaparecer esa retención definitiva porque la finalidad era que no salieran capitales del país, ¿sí? Por eso se puso esa tasa adicional del 10%, que desvirtuó la figura de la CUFIN, por cierto, como tú comentas, ¿no? Que, oye, pues tengo el saldo de CUFIN, pues se supone que es para que no genere nuevamente un pago de impuestos, porque ya las utilidades ya generaron ese pago de impuestos. Para eso es la cuenta de CUFIN, ¿no? Claro. Pero aquí dice, no importa, si son del 2014 para adelante, las utilidades que distribuyan tendrán que tener esa retención definitiva, como bien comentas, es definitiva, no es acreditable, y lo que hace es más costoso repartir un dividendo de por sí. Cuando estamos revisando las empresas y demás, oye, ¿qué vive el socio? El accionista, se nos quedan viendo el contador, ¿no? Dice, ay, contador, si usted supiera, ¿no? Y empieza a meter la contabilidad, ¿no? Y las facturas de la casa están en la contabilidad, hay unas facturas sin medias raras, le preguntas a la persona física, ¿usted de qué vive? No sé, el dinero me lo da mi contador, ¿no? Luego el problema es el contador. Entonces, es muy costoso o no es tan llamativo, por decirlo de alguna manera, repartir dividendos el día de hoy en México, a pesar de que hay por ahí un acreditamiento fiscal en disposiciones de vigencia, por ciertas condiciones para esta 10%, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa, Mario? Se distorsiona y empiezan a crear, bueno, cómo hacerle, me han dicho, cómo hacerle para no generar este 10% de retención definitiva, porque se pierde y es muy costoso, ¿no? Entonces, creo que por ahí va este esquema reportable. Oye, si tú evitas la aplicación, aquí lo chistoso sería, a mí me gustaría saber tu opinión, Mario, ¿cómo sería que tú evitaras, sin dar ideas, ¿no? Obviamente, vamos a decir, ¿no? El ABC y cómo es, ¿no? ¿Cómo sería el evitar la aplicación de esta tasa adicional, ¿no? O sea, cómo se nos ocurre, en qué caso sería y cómo la autoridad se daría cuenta, porque no es algo que digamos que se vea tan directo, ¿sí? Y ahora, aprovechando el viaje, digo, estimado, ¿de qué viven los accionistas? A ver, digo, aprovechando el viaje, ¿no? Amigo Ramón, hay palabras que no se pueden decir públicamente y en vivo, pero ahorita vamos a comentarnos. Todos sabemos la forma legal en cómo un accionista, un socio, podría tener recursos, es a través de las utilidades o dividendos. Sin embargo, pues sabemos que
están esas operaciones simuladas o inexistentes, la operación carrusel, que bueno. Pero en atención a tu primer pregunta, no sé cuántos de los que hoy acompañan en esta comunidad Anafinet tuvimos la oportunidad de esa transición del año 2013 al año 2014. Tal vez los jóvenes recién egresados no lo vivieron, pero muchos de nosotros sí. Y recordaremos que en ese entonces hubo la disyuntiva. Oye, pero ¿qué pasa si yo tengo una utilidad del año 2013, del año 2012 y la pretendo repartir en 2014, 2015? ¿Le aplica o no le aplica esa retención del 10%? Por lo que tú indicabas. Y se expresó en su momento de que no se podía dar efecto retroactivo, una disposición en perjuicio. Y hubo un transitorio, bueno, está vigente todavía, pero ya no tiene mucha aplicabilidad en lo que hemos visto, en la fracción trigésima, que señalaba que aquellas utilidades que se distribuyen a partir del 1 de enero de 2014 son las que tendrían la retención del 10%. Al contrario, censo, las de 2013 hacia atrás no las tendrían. Pero hubo esa confusión y recordaremos muchos respecto a qué utilidades, a la utilidad contable o a la utilidad fiscal. Porque el argumento principal, ¿cuál era? Es que la fracción trigésima de ese artículo transitorio señalaba que para poder distinguir qué utilidades sí llevan retención y cuáles no llevan retención, habría que llevar dos cuentas de utilidad fiscal neta, con saldo al 31 de diciembre de 2013 y otra con saldo a partir del 1 de enero de 2014. Y muchos en lo personal vi que se fueron respecto a las utilidades fiscales que se distribuyeron. Pero si nos vamos por analogía, y creo que eso es algo, amigo Ramón, que tú comentas y expresas tanto en cursos como en clases, ¿qué utilidades son las que se distribuyen? ¿Las contables o las fiscales? Porque de repente se escucha... Son las que parte la legal, son las contables, que ya tengamos una bolsita de CUFIN, pues ya es distinto, ¿no? Por ejemplo, ayer estábamos precisamente con Miguel viendo una, dice, oye, tiene 20, ¿cuánto Miguel tiene? 23 millones de CUFIN. Sí, 23, ¿no? Dice, oye, pues ya tiene una bolsa para repartir, como si fueras la piñata, ¿no? Dice el accionista, son 23 millones, ¿no? Pégale, ¿no? Dice, espérate. Contablemente hay 18. Y, oye, ¿dónde están los otros 5? Ah, mira, es que es por los no deducibles, por la parte si hay UFIN negativa. Entonces, no debemos de perder de vista que donde se reparten dividendos de la parte legal es de las contables. Y de ahí luego vemos si tenemos flujo. ¿Por qué? ¿Cuántos tenemos? 18 millones. UFIN 23. ¿Cuánto hay en bancos? 500 pesos. Dice, no, pues ¿cómo las vamos a repartir, no? Entonces, Claro. igual pasó hace algunos años, Mario, a lo mejor no te tocó, estabas más chavo, no es cierto, allá por el 2001, 2002, algo pasó, algo similar, cuando nace el UFIN negativa, que nos obligaba en base a una regla, que nadie la aplicó, por cierto, que había que hacer un recálculo de las CUFINes por este nacimiento de la UFIN negativa, si no me recuerdo fue 2002, y pues ya estaba dándose el requiem de la CUFIN Re, era la reinvertida, que eso ya a Miguel le tocó, porque Miguel es más grande que nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos para acá de lo que es la de reforma del 14-18, ¿no? Miguel es Sí, del sí, sí. 94, ¿no? Bueno, entonces, sí hay varias situaciones ahí que saltan. Oye, ¿qué pasa? Agarro la utilidad del 2013, ¿no? O simulamos que tiene utilidades y créate una cuenta por cobrar contra ingresos, me han dicho, y te dan una utilidad ficta para que se partan por ahí, ¿no? Entonces, hay una simulación de actos desde contabilidad creativa que se puede dar, ¿sí? Para que no caiga en el supuesto. Y luego que estamos realizando, como estamos viendo aquí en la lámina, supuestos préstamos que nunca se pagan, o sea, hay una salida de recursos. Erogaciones, oye, pues yo hago que la empresa A de factura a la B, donde está el mismo accionista, ¿sí? O la empresa del accionista B, y ya luego él que lo saque vía asimilados, con facturación, o como tú comentas, ¿no? La empresa, le hago como que esté dando un servicio
que realmente es como si fuera su dividendo, hay una factura, pero realmente la operación no existe, ¿no? Es una operación inexistente, ¿no? Dividendos disfrazados, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que están haciendo gastos a cuenta o gastos por comprobar, ¿no? Y van 10 millones, 5 millones, 300,000, 500,000, se va inflando. Y nunca se regresan esos gastos por comprobar y se depositan a la cuenta del accionista directamente. Que por ahí hay un criterio, también dice que serían considerados como dividendos que no provienen de la CUFIN, ¿no? Entonces, hablar de evitar esta aplicación de esta retención, pues yo creo que entonces habría que analizar cada uno de los casos y ver si están los accionistas como si fueran partes relacionadas, porque habría que ver también hasta el alcance donde se hacen estos pagos. Sí. Inclusive cayera en otra fracción que es el de pagos interconectados, porque podría ser, no sé, se me ocurre, ahorita platicando contigo, digo, se me ocurre. La A tiene una empresa de outsourcing, bueno, que ya no son de outsourcing, y en esa de outsourcing casualmente está el accionista como asimilado, casualmente, ¿no? Entonces le dan la factura al outsourcing, esa la obtiene, y por aquí se le paga vía asimilado. O sea, podría considerarse como que se evitó esa aplicación. Pues podría considerarse la respuesta así, ¿no? O sea, ¿qué tan amplio sería esto, no? Sí, y aquí el tema que muchos comprendimos ahorita de tu comentario es la simulación. El que tengamos ese acto jurídico y que en consecuencia es un dividendo o utilidad distribuido y queramos encubrirlo para evitar. Tan así que alguien podría decir, los dividendos fictos deben de ser sujetos a la retención, sí o no, toda vez que yo, cuando reparto dividendos con base a, o bueno, reparto utilidades con base al 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, yo entrego ya sea dinero o ya entrego acciones. Y ese es otro tema que también hay que revisar. Pero ¿qué pasa si el accionista incurre en gastos no deducibles que le benefician a él mismo? ¿Cómo se haría la retención de ese 10%? En mi opinión, debería de existir. Y tal vez si no se le efectúa al accionista, la persona moral tendría que ser responsable, solidaria de esta. Porque entonces, recordemos que de la fracción tercera a la fracción sexta, la persona física es responsable del efecto del dividendo ficto del 140 párrafo cuarto. Y la fracción primera y segunda es la persona moral, de acuerdo al 10 último párrafo de la ley de ISR. Pero se debe de cubrir ese 10%. Porque entonces yo te diría, Ramón, en vez de que entreguemos dividendo en efectivo o en acciones, mejor incurramos en dividendos fictos, pagamos el impuesto que corresponda, y claro, aquí no aplica la CUFIN y nos evitamos la retención del 10%. Y considero que eso va en contra del espíritu de la ley. Sí, el famoso criterio que tiene la autoridad, si no me recuerdo, es el anexo 7 de ¿Sí? criterios internos. Y faltaría actualizarlo, por cierto. Ese anexo falta, hay unas actualizaciones. Y una de ellas sería esa, ¿no? Que cuando se tienen los dividendos fictos, te menciona el criterio, no se tomará como que vienen de CUFIN, por lo tanto se tendría que pagar el impuesto. Entonces, como ese criterio es anterior al de la reforma del 2014, pues digo, habría que actualizarla, como bien comentas, caeríamos en esa situación y también hay otras dentro del anexo 7, digo, aprovechando que estamos hablando de dividendos, ¿no? El capítulo de personas físicas se acumula, provengan o no, de CUFIN, ¿eh? Es correcto. No hace distinción, entonces todo el mundo se queda, oye, entonces, ¿para qué está la CUFIN? Ah, mira, es que hay que piramidarlo, se le hace como si fuera la retención, lo acreditas en el anual y por lo general te da un saldo a favor, por lo general, ¿no? Pero en los criterios internos ahí del SAT, que es el anexo 7, la compilación de criterios normativos,
menciona, si te da a favor, como efectivamente no fue pagado, fue una situación de piramidación, no te regreso el saldo a favor. Oye, pero espérate, pues estás diciendo 140, que yo tengo que acumularlo, no me dice si proviene o no de CUFIN. Entonces, pues el cálculo me lo dan, lo tendrías que regresar, ¿no? Y te dice, no, porque no fue efectivamente pagado renta, que fue por un efecto de piramidación y mecánica es otra cosa. Entonces, los criterios del anexo 7 te arrojan mucha información interesante que va en relación con esto de los dividendos, pero no sé qué tanto veas tú del efecto de que vengan de CUFIN o no de CUFIN. Digo, hablando sobre el tema de los dividendos, que va en relación con este esquema reportable. Sí, el tema de que muchos tomamos la CUFIN como la panacea para evitar el pago de impuestos, bajo el argumento de que en su momento, en la declaración anual, cuando se determinó la utilidad fiscal neta, pues ese 70% sin incluir no deducibles es lo que está libre de impuestos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Si estamos en esas prácticas involuntariamente o a conciencia porque alguien lo está recomendando o alguien lo está asesorando, el que, en mi opinión, se debe de efectuar esa retención o por lo menos el entero del impuesto del 10%. Comprendo. Fracción primera, intereses constructos que un accionista por utilidades financie a la persona moral, o los préstamos, que todavía es muy a menudo escuchar y sobre todo revisar casos de personas morales que otorgan préstamos y no cumplen con los requisitos de la fracción segunda del párrafo cuarto del 140. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo la premisa, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, significando esto lo siguiente: si estamos llevando a cabo como asesores esta recomendación, recordemos que hay sanciones, una para el contribuyente y otra para el asesor. El asesor tal vez tiene esa oportunidad de conocer y el contribuyente de seguir la recomendación del asesor. Pero entonces no es un trabajo o una responsabilidad 100% asesor, sino también el contribuyente respecto a lo que se le está sugiriendo. Ahorita que estás comentando eso, me surge otra idea. Digo, a veces me salen así las ideas, ¿no? Sí. Eres la persona moral, oye, hay que repartir dividendos, no, sale muy costoso, bla, bla. Bueno, ¿tú qué servicios o qué empresa tienes? No, pues tengo una de climas, ¿sí? Climas. Oye, ¿qué te parece si nos das como que es el servicio de climas? Te facturamos y tú ya te llevas el dinero, ¿sí? Sí. Entonces, aquí fíjate, con lo que comentas, tendríamos que también analizar, digo, esto está en pañales todavía, ¿no? Pero habría que analizar, por ejemplo, la razón de negocios. Hablabas del 5 hace rato con el Sí. beneficio fiscal. Oye, ¿por qué, no sé, por qué los climas? ¿Cuál fue el servicio? Nos vamos a ver con 69B, ¿no? ¿Quiénes entraron? ¿Cuántos climas se dieron? ¿Dónde está cuando se compraron los climas, ¿no? Todo te digo, ¿cómo sería esa fiscalización por parte de la autoridad? Porque digo, el que lo esté haciendo no va a decir, mira, yo lo hago de esta manera, ¿no? No, la autoridad va a decir, tú tenías la obligación como asesor, tú dices el de la idea. Sí, pues eso va la multa y voy también por el contribuyente, pues estoy diciendo, este es un esquema. El esquema no es decir que está bien o está mal, ¿no? Simplemente es infórmame, ¿sí? Porque algo estás haciendo. Pero este esquema en particular es, la autoridad detectó que se están haciendo estas figuras con la finalidad de no hacer este pago de impuestos, haciendo este tipo de simulaciones, triangulaciones, operaciones inexistentes que carecen de razón de negocio. ¿Tú cómo lo verías haciendo una revisión? ¿Sí? Que daría a cabo la autoridad en base a este tema, estimado Mario. Sí, amigo. Bueno, hay que recordar que todo esto que se ha estado platicando aquí en tu programa Jin Yang respecto a esquemas reportables, pues es una recomendación de la OCDE, incluso
por ahí en tu presentación pones que es la acción 12 del BEPS para evitar la erosión de la base imponible. Y tal vez operaciones pequeñas u operaciones minúsculas no le llamen la atención tanto a la autoridad, sino esas operaciones interconectadas que señalabas hace un par de minutos, de una operación que tenemos en México, que se repercute en España, de España a Panamá, y bien, para ir erosionando la base imponible. Pero si lo vemos ya a un nivel local o un nivel doméstico, en el caso de México, pues yo considero que el esquema reportable no se va a identificar a primera vista, sino que podrían llegar a través de una revisión de materialidad EFO-EDO. Y entonces van a cuestionar, oye, ¿y este comprobante fiscal ampara esta operación? ¿Cuál es el efecto fiscal? No, pues es una deducción, es un acreditamiento del IVA o del IEPS según corresponda, perfecto. Y vendrá la pregunta, ¿quién sugirió esta operación? Y si el asesor consciente y conscientemente lo recomendó, pues tendrá sus sanciones económicas, desde luego, en cuanto al tal vez no pedir que se reporte o se revele ese esquema. Y ahora, si el contribuyente lo escuchó o fue una idea que de repente se le ocurrió, pues también tendría. Aquí lo que la autoridad quiere, bueno, pensaría, no es tanto fiscalizar en un primer encuentro, sino valorar cuáles son las estrategias que están permitiendo que la recaudación disminuya, para valorar cuáles son agresivas y cuáles no son agresivas. ¿Quién lo va a definir? Ni Ramón, ni Miguel, ni un servidor, ni nadie podemos decir qué tan agresivo puede ser una asesoría o una recomendación en materia fiscal. Lo que sí sabemos es que va a ayudar a la deducción, a la reducción o a la extensión según corresponda. Entonces, comunidad Anafinet, considero muy importante de que valoremos el costo-beneficio, porque es cierto, te generas un beneficio fiscal del 46%, 30% de renta y 16% de IVA, pero ¿cuáles serían los alcances que tendría en caso de que la autoridad cuestione y sobre todo a quién se le ocurrió? ¿Al contribuyente o al asesor? Y se va a poner bueno el asunto, ¿no? Hay un documento por escrito, una reunión, hay un memo, está la facultad de ir a visitar al asesor fiscal, ¿no? Entre el 42, que también se va a poner bueno el alcance, porque es una revisión que llegué, toqué, demuéstrame que cumpliste con lo de los esquemas reportables y te doy unos días, ¿no? Es una revisión rápida, pero la multa es fuerte, ¿no? Entonces, digo, 50,000 pesos, ¿a cuánto? A 20 millones, si no mal recuerdo. Sí, claro. Recuerdo, estábamos en un evento ya en Chiapas, precisamente, que estábamos dando la reforma, y un contador estaba en primera fila, estaba hasta espantado, y empezó así con los ceros, ¿no? Y dice, contador, una duda, digo, ¿qué pasó? Oiga, como que está mal esa multa, ¿no? Como que son muchos ceros, yo me quedé. Dice, no, pues así estaba, lo copié mal o agarré mal la referencia de la reforma, ¿no? No, es eso, dice, oiga, es mucho. Como que pone a planeación 20 millones, dice, oiga, yo llevo RIF, no me alcanza para 20 millones. No, espérate, tranquilo, no es para ti, ¿no? Ya lo Claro. tranquilizamos. Ah, bueno, ya. ¿Cuánto tendría que cobrar yo de RIF para los 20 millones, ¿no? Entonces, qué bueno que comentas eso, ¿no? Oye, es que sea realmente esquema. Si hubiera algún riesgo, porque también te lo maneja el código y en las últimas reglas misceláneas, que es el 2.21, dice, tú puedes mandar la información señalando esta situación, pero obviamente diciendo, oye, pudiera ser que cayera en ese esquema reportable, ¿no? Para ir cerrando este tema, estimado Mario, hablábamos de qué otras formas se tiene para remunerar a los accionistas, ¿no? Ya hablamos de los dividendos, ¿no? Dividendos es el que debiera ser, ¿no? Ahora, Sí. ¿cuántas empresas llevan años en repartir dividendos y vemos que en la contabilidad aparecen 2 climas, 3 coches, refrigerador,
la comida del perro, las carnes en gastos, se desvirtúa la contabilidad porque está revuelta la contabilidad de la empresa con la operación, con lo que lleva la actividad del accionista, ¿no? ¿Qué otras maneras de remunerar y qué problemas ves al estar haciendo este tipo de operaciones de que la contabilidad de la empresa se ve, no sé decir la palabra, ensuciada con operaciones que son del accionista? Sí, pues bueno, vamos a partir de una idea y creo que es algo que debemos de tener en todas las operaciones, no solamente ahora con esquemas reportables. El maestro Ramón comentó hace un par de minutos la expresión simulación, ya sea una simulación para efectos de evitar esquemas reportables, una simulación para efectos de operaciones, valga la redundancia, simuladas. Debemos ser muy cuidadosos, sobre todo por el alcance penal. Pero a la forma de distribuir o repartir esas utilidades o cómo un accionista puede ser remunerado, ya se citó. El primero, dividendos utilidades. La segunda, reducción de capital. Que de repente, este caso que planteó perfectamente el maestro Ramón, en el que tú tienes de CUFIN 10 millones de pesos y tienes utilidad contable, utilidad acumulada de 3 millones de pesos. El accionista sin saber y el contador tal vez no lo recuerda, aprueba que se repartan 10 millones de pesos de dividendos. Pero espérate, nada más tengo 3 millones de utilidad acumulada para repartir. Entonces, ¿qué señala la Ley General de Sociedades Mercantiles? Que se considera una reducción del capital contable. Y ahí interviene otro concepto que es la reducción de capital a través de la cuenta de capital de aportación. Por ello es muy importante el análisis de estados financieros para efectos de estos temas. Y esto dentro de los conceptos clasificación A para toda la familia. Pero de repente hay películas clasificación ya C, D u otro género en el que muchos recordaremos, págales vía alimentos. Y entonces se constituían personas morales con la finalidad o el propósito de retribuir a los accionistas o socios que particularmente eran trabajadores, se les pagaban los alimentos, pero ya luego se dio a través de criterios normativos y sobre todo la ley del impuesto sobre la renta, que estos alimentos proceden para los acreedores alimentarios con base a la legislación civil. Entonces, creo que debemos ser muy cuidadosos en esta parte y en este sentido. ¿Qué otras formas? Pues la operación o el tráfico de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas. Puede darse el caso también de que no se apure, usted gaste 10,000 pesos mensuales con la despensa de la casa, con el combustible, con la ropa y lo incluimos en la persona moral dentro de los gastos de operación. Al final de cuentas, deducciones tenemos 10 millones de pesos y usted nada más le voy a dar 10,000 pesos y con eso va usted a vivir. Es interesante y no sé si es bueno o es malo, pero el SAT no tiene la capacidad para fiscalizar al 100% y sobre todo a el universo de contribuyentes físicas y morales para que todos estuviéramos alineados. Hay quienes dicen, bueno, tanto puede que me ocurra como puede que no me ocurra, valga la expresión, me voy a arriesgar, me la voy a jugar. Y así están 5 años, 10 años y nunca les pasa nada. Pero puede darse el caso también de una empresa que 2 años, 3 años de operación sean objeto de fiscalización por alguna conducta. Tal vez adquirieron el comprobante fiscal y dicho sea de paso, aprovechó la autoridad y encontró precisamente esos gastos no deducibles que beneficiaron al socio o préstamos a favor del socio y que no cumplieron con los requisitos de que la duración, el lapso sea menor de 1 año, que se cobren intereses particularmente. Entonces, para todos los colegas, considero de que debemos en lo posible de tratar la simulación de una manera respetuosa, no arriesgarse nada más, porque sí, porque alguien diría, ¿sabes qué? Lo más que puede pasar es pagar el 30% de ISR, recargos, actualizaciones y pagar la multa. Pero pudieran haber otras consecuencias.
sobre todo si más de 3 personas, bueno, 3 o más personas se agruparon para tomar esa decisión. ¿Quién? El contador, el asesor y el contribuyente. Maestro Ramón, esto, y aquí en China, ¿qué es No, la a delincuencia? nosotros no nos metas, no, entre ellos, entre ellos. A los contadores no, a los contadores no. Ahorita que estás platicando de eso, vino a la mente la discrepancia para la persona física también, ¿no? Sí, Oye, le metió dinero, le prestó al revés, ¿no? La persona física a la empresa, o que pues él tuvo dinero de algún lado, ¿no? Aparte, como su contador le dijo que facturara todo, pues él factura la ropa, el súper y demás, ¿no? Aparte, factura las colegiaturas de los niños porque le dijeron que le puede la autoridad devolver, ¿no? Se compró una casa y quedó en el registro público. Se compró un coche y que y la autoridad va a decir, oye, espérate, a ver, ¿de dónde salió todo este dinero? ¿No? A ver, ¿cuál fue el caminito, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Entonces, pudiera darse también como un efecto colateral, ¿verdad? Que lo que estás platicando, que pudieran generarse una discrepancia fiscal. Entonces, claro. también sería otro tema, digo, pues ya hemos estado sacando varios temas de uno solo, ¿eh? Sería otro tema el cuidar no solamente a la persona moral, también hay que cuidar a los accionistas, porque muchas veces, la persona moral le cayó una revisión, ceros de diferencia, ponemos al contador en un pedestal, ¿no? Sí, pero se van luego a revisar a las personas físicas, ¿no? Y es cuando ahí sí ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este tema que podía darse la discrepancia fiscal? ¿Qué es la discrepancia fiscal, estimado? Sí, para conectar este tema, y por ahí comentabas al principio, este dicho, esa reflexión, empresa pobre, empresario rico. Y el efecto, sin lugar a duda, va a llegar siempre al beneficiario final, en este caso a la persona física. A una operación se esté generando por varios vehículos, sea una persona moral mercantil, civil, agraria, etcétera, el beneficio se traslada siempre a la persona física. Y sabemos que este procedimiento de discrepancia fiscal, lejos de ser una determinación aritmética, es una presunción en el cual se evalúa la vida económica y patrimonial de la persona física, comparando las erogaciones y compréndase compras, gastos, deducibles y no deducibles, movimientos bancarios en todas las cuentas, bajo ese ya argumento erróneo de algunas personas físicas, cuentas bancarias fiscales y no fiscales. Y si estas operaciones son mayores a los ingresos declarados o que hubiera correspondido declarar, se configura la presunción de discrepancia fiscal. Y hay que aclarar algo, no siempre la pérdida fiscal significa discrepancia y no siempre discrepancia fiscal significará pérdida fiscal. Es por ello muy importante de que si en las empresas, en las personas morales, están ocurriendo estos efectos de trasladar beneficios disfrazados o simulados a personas físicas, también las cuiden. De algún modo, si el SAT llega a detectar esa simulación en la persona moral, rápidamente comprenderá, son dividendos fictos, son dividendos presuntos, págame el impuesto y la retención del 10%. Y la persona física también tendrá que acumular precisamente este concepto de presunción del dividendo ficto. Así que no es nada fácil, y yo en lo personal no he visto o no me he enterado, maestro Ramón, de algún caso donde la autoridad ya esté aplicando precisamente esta fiscalización o detección de esquemas reportables y particularmente en dividendos. Son casos muy aislados los que de repente se llegan a escuchar. No, sobre esquemas reportables no lo hay, ¿sí? Al principio, ahorita, precisamente porque pues, es el primer año, Sí, también es cierto la información que se está dando, se está fluyendo sobre este tema. En la iniciativa decía que iba a entrar a un consejo para evaluarlo, el consejo nunca, no pasó, en la iniciativa el único consejo que quedó fue el de la razón de negocios en el 5A, ahí sí quedó un consejo para evaluar si cumple o no con razón de negocios.
Y obviamente que cuando empiece todavía a cruzar más información la autoridad, pues veremos ya los casos de casi focalizados sobre estos esquemas. Como bien comentábamos al inicio, perdón, son esquemas de planeación fiscal muy agresivos, ¿sí? Sobre lo que va eso. Por eso la autoridad es infórmame, ¿sí? No estoy diciendo que no lo hagas, ¿sí? Bueno, a él le gustaría que no lo hiciéramos, ¿no? Porque es, lo que busca es disuadir. Mira, ya vi lo que estás haciendo. Mira, aquí está el esquema. Ah, pues ya no hay que hacerlo, ¿no? Pero pues hay firmas, hay gente que se dedica a promover, realmente son promotores, ellos venden estos esquemas, ¿no? Entonces, como se ve que es algo también repetitivo, que se ve en el medio y ya en los otros análisis de las otras fracciones ya lo hemos comentado, pues la que la autoridad dice, mira, dime, si no me dices, te multo. Y ya por separado, porque no va directo, pues obviamente que cuando ejerza facultades, pues ya irá, pero por ejemplo, el de los préstamos de socios, los dividendos fictos, eso sí lo realiza la autoridad, antes inclusive los esquemas reportables, o sea, Claro. eso ya lo realiza, el de discrepancia, por supuesto, ya hace tiempo, ¿no? Pero ahora sí que va pegado, porque pudiera derivarse, por eso le dije que sería como un efecto colateral esa situación, ¿no? Pero tocamos varios temas, estimado Mario, ahorita en un pequeño lapso de tiempo, agarramos de otros, ¿no? Pero nos falta la regla miscelánea, ¿te parece si la comentamos? Claro que sí. A ver, rápido. Ya estamos sobre el tiempo, pero ahorita, mira, la regla, la 22120, dice, para la información que hay que subir, por eso es el esquema reportable, toda la información es generalizado y personalizado, un diagrama de la operación, el plan, proyecto, propuesta, asesoría, recomendación, países, quiénes están sujetos y bajo qué legislación, antecedentes y conclusiones del esquema y los argumentos jurídicos y las premisas, sería la opinión del asesor. Sí. Aquí en este caso, ¿no? Señalar detalladamente qué operaciones, actos o hechos jurídicos en concreto se evita o evitará la aplicación del 10%. Yo me quiero imaginar al asesor, mira, es que facturamos una empresa con estas, lo había asimilados. Aquí está el esquema, ¿no? Mira, A, B, C. Dice, no, por eso lo comentamos al inicio, yo creo que esta es una de las fracciones que el que lo haga, pues no lo va a reportar, porque lo que busca es precisamente evitar esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Señalar si con motivo de la implementación obtuvieron algún beneficio, obviamente, indicar la secuencia de las operaciones y si es personalizado además de lo anterior, fecha exacta o aproximada de los hechos. ¿Quiénes se vieron beneficiados? En caso de personas que participan o los esquemas sean partes relacionadas, ya hicimos mención hace rato, Sí. ¿qué tanto la autoridad fiscalizaría? Porque las partes relacionadas tienen mucho que ver en este punto. Se hará la razón de negocios y los motivos por el contribuyente beneficiado prevé beneficiarse, evita o evitará. También lo comentamos, la razón de negocios. Oye, ¿por qué es la operación, no? ¿Por qué tú prevés que pudiera darse este acto, no? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo motiva, no? Oye, ¿por qué se está haciendo? Ya no es 69B nada más. ¿Sí? Ahorita vamos, ¿no? Datos de la entidad jurídica que realizará los pagos de las utilidades, respecto de los cuales los contribuyentes evitan o evitarán la aplicación de la tasa adicional. O sea, dime por qué no lo estás haciendo. Datos de los contribuyentes que evitan o evitarán la aplicación de la tasa adicional del 10%, tales como nombre, denominación, razón social, residencia, país de constitución, clave en RFC, número de identificación fiscal. Esto es porque también pueden ser operaciones en el extranjero, con tal de evitar el pago. Hago una operación con una empresa extranjera y por aquella empresa, a su vez, pues realiza los pagos en un país de baja jurisdicción fiscal donde haya no retención,
o prácticamente nada de pagos de impuestos, ¿no? Entonces, Sí. En caso de que el asesor fiscal o el contribuyente no cuente con información y documentación señalada en las fracciones anteriores, deberán manifestarlo bajo protesta de decir verdad, exponiendo los motivos o razones de ellos. ¿Cómo ves todo esto, estimado Mario? Pues prácticamente es revelar o compartir la estrategia con el enemigo, y lo digo sin ser peyorativo. El decirle, SAT, reduje el pago de impuestos en esta cantidad y utilicé este argumento, este fundamento. Ahí te lo entrego. Desde luego la autoridad va a encontrar, como se cita y lo platicamos, la justificación de la razón de negocios. Y si a la autoridad no le satisface, ahí es donde al contribuyente le va a corresponder esa carga. Pero alguien diría, oye, ¿qué acaso tiene que haber una justificación que yo reparta utilidades? Pues no, esa disposición es libre de los socios con base a la legislación mercantil. Nada más que el artificio que se utilice, como bien decías, una empresa con utilidades en México traslada los beneficios a una entidad en el extranjero y ahí se va erosionando la base y cuando regresa a México ya no es vía dividendos, tal vez algún reembolso de capital, qué sé yo, y entonces se evita el pago del impuesto. Una triangulación, cuadrangulación de operaciones que es lo que el SAT quiere conocer, porque en vez de generar la distribución o la percepción México-México, ¿por qué tal vez de México se fue al extranjero, dio 7 vueltas y regresa a México? Entonces, creo que ya sea en la posición en la que estemos como contadores o los que estén como asesores, pues valoren muy bien el no caer en una simulación para efectos jurídicos con alcances fiscales. Sí, o el pago de intereses que se da muy seguido, ¿no? Me han dicho. Sí. Dice, aquí hay una pregunta de Sergio que es de Coahuila. Buenas tardes. ¿El uso de deducciones establecidas en asamblea se consideraría esquema reportable? ¿Tú qué opinas, estimado Mario? Yo tengo aquí una respuesta, pero a ver, ¿tú qué opinas? A ver si cruzamos ahorita. De acuerdo a la literalidad, yo considero que sí. Y la verdad, el diseño de este apartado, este capítulo, esquemas reportables, queda un tanto subjetivo. Exacto. Porque a lo mejor yo soy un contribuyente o soy un contador que lo único que sé es que hay que sumar a los ingresos, restar los gastos, la fórmula del pago del impuesto. Pero si mañana el maestro Ramón me dice, oye, puedes recurrir, en vez de deducir la inversión con por ciento máximo autorizado, deduce con arrendamiento financiero o arrendamiento puro. ¿Qué? ¿Acaso eso es un esquema reportable? El SAT diría, sí, porque te está generando deducción. Oye, pero si está en la ley. Y digo, sabiendo de tu capacidad de experiencia, maestro Ramón, pero el maestro Ramón sabe esto del arrendamiento porque lo leyó. No diseñó, no construyó, no juntó piezas para decir, voilà, con esto vamos a evitar el pago del impuesto. Ahí está en la ley. ¿Qué acaso? Y perdón por lo que voy a decir, el desconocimiento de la ley, mientras más yo desconozca, mejor para la autoridad, y mientras más conozca, más peligro tendrá respecto a la reportabilidad. Porque entonces, diríamos, todos los programas que se comparten aquí en la barra de la comunidad de Anafinet, que generan valores agregados, vimos a Yasmina en Cancún, por ahí está Salvador Gaudencio, en fin, todos los tips fiscales que se pueden compartir ya son esquemas reportables generalizados y tendrían que reportar. Ahí queda el planteamiento. Dicen que vivir en la ignorancia es completa felicidad, ¿no? Mientras más sabes, menos quieres saber, ¿no? Es como el caso de esta influencer, ¿no? Que saca el video y no sabía, ¿no? Ya está en un problema porque pues, desconoce el marco legal, ¿no? Sí. Eso que tú comentas, ¿no? El desconocimiento de las leyes, pues no exime de cumplirlas, ¿no? Por eso dicen que la completa ignorancia es una completa felicidad, porque como no sabes de nada, tú vas por el mundo como si nada, ¿no?
Pero fíjate, habría que preguntarle a Sergio, porque a lo mejor las deducciones en asamblea habría que ver, porque yo me voy, fíjate, primero, habría que ver si esas deducciones podrían ser como emolumentos, ¿sí? Y habría que checar el acta constitutiva para que tengan derecho los del consejo al emolumento. Fuera la deducción, tasa máxima, y con los requisitos delimitantes, ¿no? Que no rebase el 10% la mitad de los gastos, bla, bla. Ahora, si son otro tipo de deducciones, pues eso comentabas, es subjetivo, eso dijo exactamente, habría que ver qué tipo de otras deducciones están establecidas en la asamblea, porque yo me voy más del esquema, con lo puso Sergio, me voy a una revisión más de razón de negocios, porque en las revisiones de razones de negocios están solicitando la autoridad que si tú vas a efectuar una erogación, inversión, deducción muy fuerte, sobre todo que tenga un impacto de beneficio fiscal, o sea, una reducción, un pago menor de impuesto, nos están solicitando que esté aprobado en una asamblea, ¿sí? Cosa que no viene en reglamento, en código, ese requisito, no es como en la materialidad que dice, dame la foto de cuando estaba el antes y después, oye, espérate, Ramón, tengo que tomarle foto a todo. Dice, bueno, en algunos casos, porque hacemos lo que va a pedir la autoridad, lo que habría que preguntarle a Sergio, ¿qué deducción? ¿Para qué lo está llevando? Y si, digo, como comentas, Mario, es algo que es legal, es algo que los del Consejo se pusieron de acuerdo, está en el acta constitutiva, simplemente se acuerda un pago de emolumentos, pues yo diría, pues este no sería el esquema. Ahora, si no lo menciona y fuera otra deducción, si buscara evitar esa reducción del 10%, que sería una simulación de dividendo, Sí. entonces sí sería un esquema reportable, ¿no? Entonces, por eso comentabas, habría que, subjetivamente, ¿no? Y habría que analizar mucho más lo que comenta Sergio, pero espero que con esos elementos, pues tenga más disaída. Entre más conoces, más te ataca la autoridad. Si no sabes, no te exime. Pero no puedes contestar y darle pauta a la autoridad. Saludos. Dice Sergio, portátiles, ejemplo, vehículos, equipos celulares. Ah, mira, ya está ampliándolo Sergio, mira, ya ves. Dice, portátiles, ejemplo, vehículos, equipos celulares. Me suena, estimado Mario, como herramientas de trabajo. Uh-huh. No sé cómo lo veas tú, ya ves, ya lo amplió más, ya tenemos más elementos. No sé cómo veas. Me suena como herramientas de trabajo. Dice a Sergio, así es. Sí, Híjoles, ingresos no objeto, tal vez es lo que está pensando exacto. para las personas físicas. Ándale, podría ser, híjoles. Ah, mira. Hay que analizar muy bien el Eh, contexto, sobre todo, como dice, la razón de negocios. ¿Por qué en vez de dar dividendos en dinero o en acciones, por qué entrego herramientas de trabajo? Justificar para qué se necesita. mira, puso vehículos. Oye, ¿por qué trae un Mercedes-Benz y por qué no trae un Surito? ¿Sí? Sí, Porque si es para claro. transportarse, o sea, a ver, ¿por qué traes un Mercedes-Benz en lugar de un Suru austero? Sí, 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 sí. Pues dice vehículos ya voló la imaginación, ¿no? Digo, Claro. un equipo celular yo no lo veo tan peligroso, puede ser para la operación, necesita estar comunicado, es el hombre clave, el hombre de negocios, el que hace los contratos, yo no lo veo tanto, pero sí habría que analizar ciertos que está poniendo aquí Sergio, y creo que el de vehículos sería el primero, ahí sí habría que ver qué tipo de herramientas se le está se le están dando, ¿no? Entonces, pues ahí está otro ejemplo, estimado Mario, ¿no? Que podría o no ser parte, ¿no? De este esquema, ¿no? No, y sobre todo analizar las repercusiones. Estrategias o propuestas fiscales pueden haber muchísimas. El detalle es el alcance, cómo puede ser vislumbrado. El decir un teléfono, bien, pues el monto, la verdad, no es representativo, siempre y cuando guarde esa correspondencia con la indispensabilidad.
pero si hablamos, por ejemplo, de diferir un ingreso para evitar un dividendo porque hay pérdidas, pero en el siguiente año ahí sí tendré utilidades, o que la reforma fiscal 2022 se diga, se va a derogar el tercer párrafo del 140, bueno, almacenemos utilidades y después las vamos a distribuir para evitarlo. Posiblemente pueda ser algo en ese sentido, pero no tenemos todavía elementos de aplicación por parte de la autoridad para evaluar esta fracción de esquemas reportables que, valga la redundancia, se tenga que reportar. Sí, como bien comentas, pues esto veremos cómo va caminando. Yo te agradezco. Tocamos ahora sí de todo un poco. Ya Sergio nos puso otro punto ahí interesante, ¿no? Porque mira, si yo estuviera del otro lado, y de ser del otro lado, si fuera de la autoridad, no que fuera un americanista, o sea, estar del lado de la autoridad, pues si Sí, yo veo que le estás remunerando al accionista con casas, coches, oye, yo creo que estás dándole, en lugar de un dividendo, esto ya tendría yo que analizar si realmente hubiera una relación de trabajo para darle esta herramienta, ¿no? O claro. de uno, ¿no? O si es el hombre clave, ¿qué herramientas necesita para poder llevar a cabo su operación? Porque el contribuyente va a decir, pues si el hombre clave, que es el que mueve el negocio, no tiene los elementos, pues no vende. Y al no vender, pues no hay utilidad, y al no haber utilidad, pues no pago de impuestos, ¿no? Entonces, está interesante ese punto que comenta Sergio. Pero digo, vamos sumando, vamos aprendiendo, y pues yo te agradezco, estimado Mario, que nos hayas acompañado con este interesante tema de evitar la aplicación. Digo, cuando lo leemos, evitar la aplicación, es esto, ¿no? Pero cuando lo vamos deshebrando como el queso y se va saliendo más cosas, ¿no? Se va, había esto, cruza con esto, o puede resultar eso, hay que tener cuidado con eso, las recomendaciones. Y pues seguir al tanto, estimado Mario, te agradecemos por parte de actualizándome.com, servidor aquí en el Yin Yang, aquí estimado Miguel, también lo que es la comunidad, a Santa, y se me escapó por aquí a Salvador, y esperamos que no sea la última vez que estás con nosotros compartiendo estos temas, estimado Mario. No, al contrario, muchas gracias, maestro Ramón, por la invitación. El gusto saludar al maestro Miguel Chamblati, a Santi, a la maestra Aida Casañeda, Aida Barnicki y a toda la comunidad. Es un placer estar nuevamente aquí en estas videoconferencias de la barra actualizandome.com. Muchas gracias y que todos tengan una excelente tarde. Mira, ya aquí andan pidiendo, esperamos verlo más veces aquí. Sí, mira, está ahí solicitando. Le vamos a abrir un espacio en la barra ahí también. ¿Sí? También. Ahí estamos, estimado. Y muchísimas gracias nuevamente. Saludos. Gracias.